Vamos a dar inicio a esta conferencia magistral sobre influenza, siendo día hoy jueves 28 de mayo del año 2009. Antes quisiera mencionar que nos vamos a estar informando de CUDI y de la sala Benjamin Franklin. Estamos conectadas a 17 salas a nivel simultáneo. Más tarde veremos cuáles son, nos dirán cuáles son estas. Es para mí un honor presentar el día de hoy a nuestros ponentes, que pues son expertos en esta materia. Vamos a iniciar con el doctor Gary García Espinosa. Es profesor titular y médico veterinario y zootecnista certificado en aves. Tiene una formación académica en la medicina veterinaria y zootecnia con mención honorífica en la UNAM, maestría en ciencias veterinarias, enfermedades de las aves con mención honorífica en la UNAM, un doctorado en ciencias veterinarias de las aves con medalla Alfonso Caso en la UNAM. Tiene una experiencia profesional, docencia e investigación en enfermedades infecciosas de las aves domésticas y silvestres, BSL-3 Poultry Health Research Laboratory en la Universidad de Arkansas, en Estados Unidos, Unidad de Inmunohistoquímica en especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el Laboratorio de Patología Aviar. Actividades actuales: docencia, investigación y difusión de enfermedades de las aves domésticas y silvestres, responsable del Laboratorio de Ecomedicina Aviar, colaborador con la DGBS y Semarnat en materia de enfermedades infecciosas de las aves. Intereses de investigación y temas de interés. A partir del 2004 estudia el virus de la influenza aviar y otros virus relacionados de las aves silvestres en humedales de México y su relación con virus en aves domésticas. Demos la bienvenida, por favor, al doctor Gary García Espinosa. Gracias, por favor. Gracias. Donde tenemos que comenzar con los elementos básicos del virus, ¿sí? Para poder entender la patogenicidad tenemos que saber cuál es la maquinaria del agente. Como algunos de ustedes seguramente ya saben en estos momentos, este virus tiene básicamente 8 segmentos de RNA en segmentos, y eso es lo que permite varias cosas que vamos a ver más adelante. En rojo están resaltados los genes que codifican proteínas que sabemos actualmente que tienen relación con la patogenicidad. Los restantes que están en color blanco no significa que no la tengan, sí la tienen, pero no está tan estudiado. Básicamente, en los primeros segmentos, que sería del 1 al 3, donde están el complejo de polimerasas, PB1, PB2 y PA. El segmento 4 por la hemaglutinina, que es la proteína de superficie del virus con la que se va a unir a la célula huésped. La nucleoproteína, después la neuraminidasa, que es la enzima que le va a permitir al virus liberarse de la célula infectada. El segmento 7, que tiene básicamente la proteína de matriz 1 y 2. Y el segmento 8 tiene unas proteínas no estructurales, es decir, que no están en el virus, solamente pueden ser codificadas una vez que el virus está dentro de la célula. Y básicamente son la NS1 y NS2, donde la más estudiada es la NS1. Vamos a empezar por la que es más estudiada y más conocida, y que es importante en la patogenicidad, la hemaglutinina. La hemaglutinina, básicamente, en el panel superior está indicado lo que es la membrana celular del virus de influenza aviar, donde tiene básicamente dos partes, HA2 y HA1. Lo importante de esto es, para que esto pueda unir a la célula huésped en la mucosa del aparato respiratorio y digestivo del ave, el huésped debe tener el receptor alfa-2,3 de ácido ciálico. Esto es muy importante para que se pueda dar esta unión entre la hemaglutinina
y la célula huésped. Cabe mencionar que, aunque es un esquema y es muy sencillo de apreciar, el alfa-2,3 esociálico, todos estos tipos de oligosacáridos, tienen diferentes isoformas. Es decir, que después vamos a ver en la literatura que va a haber alfa-2,3 que no necesariamente tienen alta afinidad por este centro de hemaglutinina del virus. Sin embargo, es la molécula que sabemos que es responsable. Una vez que se da esta unión, el siguiente paso es, para que se pueda dar la infección, tiene que haber un corte de esa hemaglutinina. En este esquema pueden ver básicamente que estoy manejando dos ejemplos. La hemaglutinina del virus de baja patogenicidad, que dice BP, y el de abajo dice AP, de alta patogenicidad. Tenemos el HA1, el HA2, y en un color amarillo o rojo estoy marcando un sitio de corte. Es decir, tiene que haber una enzima que corte ahí, de lo contrario, aunque el virus esté unido, no podrá infectar. Este sitio de corte sabemos hoy día que dependiendo de la secuencia de aminoácidos y del tipo de aminoácidos, de su estructura química, puede o no ser cortado por una determinada enzima. Abajo tenemos H5PP, que es H5 de baja patogenicidad, donde les pongo más o menos cuáles son los aminoácidos involucrados. Y lo importante es de los que están en rojo, donde vemos el H5 de alta patogenicidad y vemos varias R's y K's, argininas y lisinas, que son aminoácidos básicos. Estos aminoácidos básicos son justamente los que favorecen el corte de esta hemaglutinina y por lo tanto van a permitir que el virus pueda infectar. ¿Qué enzimas pueden cortar? Tenemos que ir paso a paso para poder ver cómo el virus va a ingresar. Bueno, necesitamos enzimas y de las que están estudiadas está la tipotripsina, también la plasmina, la trombina y algunas enzimas de dos bacterias importantes que es el Streptococcus y el Staphylococcus. Estas enzimas del huésped o las de las bacterias pueden cortar estos sitios y entonces permitir la infección, sin importar si es baja o de alta. Esto puede ocurrir obviamente en la mucosa del aparato respiratorio superior o del tubo digestivo. Sin embargo, para poder explicar los virus de alta patogenicidad, la pregunta es cómo llegan de ahí a todos los demás tejidos. Y entonces se ha descubierto que hay una característica molecular importante, que estos virus de alta patogenicidad no están glicosilados, es decir, no tienen azúcares en esos aminoácidos de corte. Como podemos ver en el esquema donde pongo de baja patogenicidad, donde aparece un rectángulo amarillo, ahí estoy representando la glicosilación. Y entonces las enzimas no podrían cortar, es como poner una capucha. En cambio el de alta no tiene aparentemente estas características, no es glicosilado, y entonces el sitio de corte queda expuesto a que la enzima que se encuentre ahí podrá cortarlo. Entonces, para tener un cuadro sistémico, que es lo que vemos en algunos cuadros de esta enfermedad de las aves susceptibles, hay otras enzimas que intracelular. No se ha explicado el mecanismo cómo es que las enzimas pueden cortar, sabemos que cortan, pero en la fisiología no podemos explicar todavía cómo es que está afuera en forma intracelular pueden todo por este proceso y pueda tener el éxito de la replicación. Y el segundo punto que hace esta enzima dentro de esto es la inhibición de la señalización de interferón tipo 1. Entonces, el interferón tipo 1, como sabemos, es una citosina que tiene que ver justamente con la interferencia viral, la replicación viral, y lo que está haciendo la molécula es bloquear y secuestrar. La siguiente molécula que participa recientemente en los últimos años son las polimerasas. Parecería que no tendrían mucha importancia en la patogenicidad, pero ahorita van a ver la relevancia que tienen. Este complejo, este trimero, que es PB1, PB2 y PA, participan en la replicación. El punto de la patogenicidad radica en que esta es una ARN polimerasa dependiente de ARN. O sea, si no hay RNA no puede sintetizar. Y lo importante es, como característica, es que no tiene prueba de lectura. Es decir, que puede incorporar las bases, puede cometer un error y poner una base que no va ahí, pero no la puede corregir.
y automáticamente tenemos una mutación. En el esquema pueden ver en verde, amarillo y blanco el complejo de las polimerasas. Tenemos el CAP, que es una parte importante en la síntesis de RNA, que es proveído por la célula huésped. Tenemos el ARN viral en negro, y una vez que esta enzima empieza a sintetizar, tendrá algunos cambios que no podrá corregir y se genera la mutación. Por eso en el esquema de abajo pueden ver que incorpore en color azul, amarillo y color como naranja, implicaría cambios de bases, que no necesariamente implican el cambio de un aminoácido, pero así es como la enzima va a trabajar. Una vez que tengamos esta mutación, pues le permite al virus ir poco a poco adaptándose al huésped. ¿Qué pasa cuando esto sucede en una célula pero en una coinfección? Es decir, hablamos de dos virus. En este caso estoy hablando de una célula de ave, que es el recuadro en blanco, como margen, y tenemos en color negro el ARN viral de la especie AB1. Pueden ponerle pollo, gallina, o pueden poner pato, guajolote, y en el color más de color claro, color gris, está el ARN viral especie AB2. Esto podría ser de otra especie, vamos a suponer que el negro sea un pollo y que el color claro sea un pato. Son de especies diferentes, una es ave acuática y la otra es un ave terrestre, de corral. Lo importante es tomar en cuenta el punto anterior. Cada uno de ellos va a tener sus mutaciones de acuerdo a su especie. Pero una vez que el virus tiene la oportunidad de infectar a una de estas dos especies, los dos virus, entonces vamos a tener un evento muy importante, que es estos genes, al estar segmentados, podrán acomodarse y crearnos un virus recombinante. Esto es algo que es característico de este virus. Como pueden ver, está incorporado algunos segmentos en color claro del pato, por ejemplo, o de la especie que ustedes consideren en este caso. Pero puede ser cualquier segmento. Ahorita solamente marqué el número 4 y el último, ¿sí? Pero puede ser que el color gris sea el primero o el segundo, o nada más sea el tercero, ¿sí? Entonces esto es algo que no podemos controlar. Lo importante para la patogenicidad y entender es que una vez que se genera un virus recombinante, tenemos dos posibilidades. La posibilidad A es que este virus recombinante sea defectivo. Tenemos que considerar eso, y esto significa que el virus no sería infeccioso. O sea, no todas las recombinaciones son exitosas y el virus tendría que abortar. Simplemente no puede subsistir. Sin embargo, la opción B, que es la que es más preocupante, es que la recombinación sí tenga esas características de poder ser infeccioso y mantenerse en la población de aves, ya sea un nuevo huésped o diferentes huéspedes. ¿Cuáles son, por lo tanto, con estas características, los tejidos blancos para este virus? En el caso de las aves, aquí en letras blancas están todos los tejidos que sabemos que podemos encontrar el virus con o sin lesiones. Esto es muy importante. No todos los tejidos, al menos en las aves, podemos encontrar lesiones y el virus puede estar en cantidad. Ahorita voy a indicar algunos de ellos. Explico en color rojo y amarillo con letras. La letra A significa virus de alta patogenicidad, que ya habíamos visto en las previas transparencias, y la letra B en amarillo significan los virus de baja patogenicidad. Como pueden observar, los virus de baja patogenicidad los podemos encontrar prácticamente en el tracto respiratorio superior de las aves. Implican los cornetes, los centros infraorbitarios, la laringe y la tráquea principalmente. Y hasta abajo tenemos el intestino. Pero si vemos lo que los virus de alta patogenicidad pueden hacer, vemos prácticamente que se distribuyen en todo el aparato respiratorio, todo el aparato digestivo, incluyendo el sistema nervioso, algunos tejidos linfoides, el reproductor, el urinario,
como el animal muere. Este virus se replica en el endotelio, imaginen, siempre pongo el ejemplo de las carreteras, entonces todos los endotelios, ahí el virus se puede replicar. Lo que sabemos que causa es una necrosis y apoptosis en esos sitios, y obviamente por la presión sanguínea del animal, hay una fragilidad y una permeabilidad, entonces dan las hemorragias, que es una característica patológica en el caso de aves infectadas por virus de alta patogenicidad. Una vez que tenemos estas hemorragias, tenemos microtrombos, y esto es lo que se va acumulando hasta que hay una hipoxia tisular generalizada y es como el animal colapsa. Más adelante vamos a ver cómo se comporta ya en una caseta de aves, por ejemplo, o diferentes aves, y entonces vamos a ver que la enfermedad es letal en pocos días. Sin embargo, hay otros factores en la patogenicidad, no solamente las proteínas del virus son suficientes. Tenemos, por ejemplo, que la dosis infectante, al menos en forma experimental, se ha visto que para virus de alta patogenicidad, un título de 10 a la 5, en el caso es a nivel de laboratorio y seguramente será muy diferente a como otras personas pueden titular los virus, pero en este caso para las aves es 10 a la 5 o 10 a la 6, dosis infectante embrión de pollo o dosis letal embrión de pollo, ya que el título se hace en embriones de pollo, de 9 a 11 días de edad. El título de 10 a la 6 es más alto y se requiere para poder observar un cuadro clínico mucho más claro en el caso de que sean virus de baja patogenicidad. La vía de infección sabemos que es nasal y ocular tanto experimentalmente como clínicamente en las parvadas de aves. Otro factor importante en la patogenicidad es el sistema inmunológico. En el caso de las aves tenemos evidencia que hay dos cosas claras. Número uno es la madurez del sistema inmunológico. Las aves en términos generales, menores a 3 semanas o 4 semanas de edad, su sistema inmunológico es inmaduro y son susceptibles a varias infecciones, incluyendo esta. Y el cuadro es mucho más agudo y más severo. Por otro lado, tenemos especies que pueden ser mayores de 4 semanas, adultas, y que pueden ser susceptibles, pero tenemos algunas especies como los patos, donde después de las 4 semanas, prácticamente los patos silvestres son refractarios a la enfermedad. Se infectan, pero no se enferman y no hay evidencia macroscópica de lesiones cuando los animales experimentalmente son sacrificados, lo cual muestra y se ha evidenciado que la aparición de, hasta el momento, de anticuerpos es importante para una etapa temprana de control, así como la inmunidad innata que después mencionaré. Para poder eliminar el virus, y esto es muy importante para aquellas aves que no necesariamente sucumben ante la enfermedad, esta evidencia es basada en experimentos en ratones y ratas, donde básicamente se ha demostrado que para el virus de influenza, el receptor NKp46 de la célula natural killer de la NK es clave para poder lograr una supervivencia que no mueran ante el virus de influenza. Esto se ha demostrado experimentalmente en ratones knockout, citocinas proinflamatorias. Una vez que hemos visto cómo va el virus, qué es lo que tiene y cómo lo puede hacer, pues tenemos que ver cómo se puede originar esto desde el punto de vista epidemiológico. Y lo importante aquí es conocer el origen natural del virus. Y por eso es que la plática empieza así. Los ecosistemas acuáticos, como el que pueden observar en el panel superior, de hecho muestra un típico humedal, ¿sí?, donde habitan normalmente aves acuáticas como patos, gansos y cisnes, aunque en México solamente tenemos básicamente patos, ¿sí? Gansos solamente en el norte del país en algunos estados y los cisnes prácticamente no llegan a nuestro territorio. Y abajo tenemos los dos grupos más importantes donde podemos encontrar toda la diversidad de virus de influenza, o casi toda. Son en el panel izquierdo un pato, que es un pato cucharón, y en la imagen del lado derecho son las aves zancudas o chorlitos o playeros, que tienen otros subtipos de influenza. Pero el virus de influenza de estas aves está de alguna manera en equilibrio, ya que no hay signos de enfermedad, no hay signos de mortalidad, simplemente es una convivencia entre ellos. ¿Dónde podemos encontrar estos virus de influenza? Actualmente, hasta donde sabemos, porque faltan más estudios, es toda la zona de paleártica y neártica, es decir, la parte norte de Canadá y de Estados Unidos, así como de Rusia y Europa,
son las áreas donde normalmente vamos a encontrar estos virus. Las personas, los investigadores que están en aquellas latitudes, fácilmente pueden estar virus. Es algo común en aquellos lugares, porque hay una gran densidad de especies de aves silvestres. Sin embargo, en zonas como en México, Centroamérica, o sea, áreas hacia el trópico, no hay aislamientos de virus de influenza silvestres, vamos a ponerlo así, silvestres, en estos mismos animales, ¿sí? Esta biodiversidad de virus en humedales en todo el planeta básicamente ha mostrado que tenemos 16 amaglutininas, de la H1 a la H16. Y actualmente se han identificado 103 subtipos identificados de los 144 posibles. Entonces vean todas las posibilidades del virus. Pero tenemos al menos 103 documentadas. La mayoría de estos, bien importantes, son apatógenos. ¿Sí? Son apatógenos tanto para las aves silvestres, e incluso muchos de ellos son apatógenos para las aves domésticas o las aves de corral. Sin embargo, algunos sí son de baja patogenicidad y podrían evolucionar a alta patogenicidad. Y los subtipos identificados actualmente en aves son el H5, el H7 y el H9. ¿Cuál sería la zoonosis importante desde este punto de vista? La más conocida y reciente, y la que está más investigada, es el subtipo H5N1 cepa asiática. En el caso de ecosistemas, los humedales en el planeta, es muy rara su identificación. Es algo así, casi sacarse de la lotería. Por mucho que los medios hablen de comunicación e informen, es realmente raro encontrar este virus en vida silvestre, y en los últimos años que se lleva el monitoreo entre Siberia y Alaska, vía la ruta migratoria, no se ha identificado este virus. Lo que se ha identificado es el subtipo H5N1, el linaje americano o norteamericano, que no está relacionado con el virus asiático. ¿Cuál es la biodiversidad de estos virus de influenza aviar en las aves de corral? Ahora vamos a dejar los humedales, donde están todos los virus, y vamos a pasar ahora qué es lo que pasa en las aves de corral. Las aves de corral tenemos que pensar en las granjas de producción avícola, que abastecen de carne y huevo al mundo en su alimentación, y también las aves de traspatio, que también son un sustento para las familias de escasos recursos. Se ha identificado, obviamente, sobre todo en las zonas norte, en Estados Unidos principalmente, que es el país que más ha invertido en vigilancia epidemiológica y en estudios de este tipo. Se han identificado del H1 hasta el H11 en aves de corral y el H13. Los demás están fuera. Y dentro de estos, los que más preocupan es el H5 y el H7, porque pueden evolucionar a virus de alta patogenicidad. Ejemplo, pues el H5 que tenemos en Asia. El H9 lo puse en un color diferente porque también hay un reporte, no hay consistencia de la información, pero es un virus que tiene que ser también vigilado de alguna manera. ¿Cómo evoluciona o cómo es la evolución de la enfermedad en una granja avícola? Vamos a empezar por las granjas. Si hablamos de un virus de baja patogenicidad, en este cuadro yo hice un rectángulo que hace ser una granja. Pueden ver en el panel inferior derecho una fotografía de una granja avícola, donde pueden ver la densidad de aves, donde son aves de la misma edad, muy cercano su relación genética y su sistema inmunológico. Todas tienen acceso a la misma cama, al mismo comedero y al mismo bebedero. Pero estas instalaciones en nuestro país tienen altas medidas de bioseguridad. Para muchos tal vez sería raro indicar que, por ejemplo, para que yo pueda ingresar a una de estas granjas, yo me tengo que bañar una vez, es el sistema todo dentro, todo fuera. Si yo voy a entrar a una granja, primero es acceso restringido, y la persona se tiene que quitar la ropa de calle, bañarse completamente y ponerse la ropa de la granja para poder accesar. Y para salir tiene que hacer el mismo proceso, pero inverso. Cuando hablamos de granjas de más valía como las reproductoras, incluso puede haber hasta 2 o 3 baños. Yo me he bañado incluso 12 veces a veces para visitar una granja, y están en lugares muy remotos y con altas medidas de bioseguridad. Pero vamos a suponer, en un caso, todos los círculos amarillos significan las aves, y lo que está en color claro, como rosa, es el ave que podría estar infectada. Vamos a suponer que ingresó el virus. ¿Cuál sería el escenario en estas condiciones? ¿Sí? En el caso de las personas, pues ustedes pueden imaginar tal vez un vagón del metro, ¿sí? Para tener una idea.
Entonces, cuando tenemos un virus de baja patogenicidad, la morbilidad por estos virus en estas condiciones de crianza va de 5 a 14 días. Es decir, en 5 a 14 días yo puedo tener el 100% de esta parvada totalmente infectada, con signos respiratorios típicos de estornudo. ¿Cuál sería la mortalidad esperada por un virus de baja patogenicidad en estas condiciones? Básicamente es nulo. La mortalidad del 5 al 97% porque tenemos complicaciones bacterianas, principalmente por Pasteurella multósida, por Streptococcus, E. coli, etc. De tal forma que este sería el escenario para una granja infectada por virus de baja patogenicidad. Pero ¿qué pasaría si la granja fuese infectada por un virus de alta patogenicidad? La morbilidad, ¿sí? En 5 días yo tengo el 100% de esta parvada infectada con signos respiratorios y otros signos generales de las aves, como vienen siendo depresión de moderada a severa, conjuntivitis, en el caso de las aves, tuberculosis, porque esta mortalidad es del 50 al 100% de la parvada. En este tiempo también puede ocurrir. Y como mencioné, la cantidad de virus que eliminan estas aves está calculado en 10 a la 6, ¿sí? Por gramo de heces. O sea, imagínense la cantidad de virus que tiene esta caseta. En caso de que el virus entrara y que fuera este virus el que ingresara. ¿Cuál sería la evolución de la enfermedad en las aves de traspatio? Aquí tenemos que ubicar, al menos en nuestro país, que tenemos las poblaciones muy pequeñas. Tenemos una fotografía que están observando en el panel inferior derecho, que tomé en un lugar donde es típico de aves de corral. Pueden ver que algunas gallinas están fuera del corral, pero si ven las características, las aves primero no están tan juntas como en el caso de una granja. Están expuestas al sol y al aire. Si una de estas aves estuviera infectada, como se indica en el panel de color rosa, el virus y en las heces quedarían en el campo, bajo la exposición de la luz ultravioleta. De tal forma que la enfermedad se autolimita por sí sola. Tenemos también que las distancias entre diferentes aves de traspatio en una comunidad determinada es en metros o en kilómetros. O sea, no están juntas para que a lo mejor una persona que tiene 15 gallinas pueda infectarse a las 20 gallinas de su vecino. También son aves para autoconsumo, es decir, que estas gallinas las tienen porque obtienen el huevo o se van a comer a la gallina, y la baja densidad poblacional. Las medidas de bioseguridad aquí son escasas, aquí no, la gente no se va a bañar para manejar a sus animales. Compensan de alguna manera los distanciamientos y con el limitado número de individuos y que son aves para autoconsumo. Y las condiciones ambientales diferentes. ¿Cuál es la evolución de la enfermedad en venta de aves vivas para consumo? Este es un escenario muy complicado y este es justamente el por qué en Asia el H5N1 y algunos otros países asiáticos tienen el problema, porque se ha visto que el principal problema está en la forma de crianza y en la venta de estas aves en un esquema de animales vivos. ¿Esto qué significa? Que nosotros, por ejemplo, los que estamos aquí, lo más probable es que vayamos pues al tianguis, vayamos a algún autoservicio y compramos nuestro pollo en charola o en piezas. Sin embargo, para las personas de aquellos países, y también en México hay este escenario en mucho menor grado, es las gentes que compran el pollo vivo y lo sacrifica cuando se lo quiere comer. Esto implica que las personas que venden estos animales tienen un acopio de aves a tal grado donde la transmisión es muy fácil, porque van a manejar, tienen algunas características que favorecen al virus. Número 1, el hacinamiento de las aves. El 2, diferentes especies de aves corral. En México básicamente se consume el pollo, pero si ustedes fueran a Asia van a encontrar que venden el pollo, venden la gallina, venden el guajolote, venden el faisán, ¿sí? Venden el pato, y entonces venden la codorniz, todo junto. Entonces ya vimos cómo se comporta el virus. Entonces vean todas las posibilidades que le estamos dando al virus, menos las medidas higiénicas. Entonces no hay bioseguridad, por lo tanto, y hay una movilización local y global, ¿sí? O regional, perdón, porque este es la forma de mercado de estas aves. Y en el panel está la fotografía que ustedes pueden ver cuidadosamente en la página de WHO o en la OMS,
donde en la parte de influenza aviar, esta es la foto actual de cómo está el brote del H5N1, que no podemos dejar de vigilar. ¿Cómo es la evolución de la enfermedad en gallos de combate? En México y otros países hay una afición cultural por la pelea de gallos. La pelea de gallos de entrada tiene un moderado hacinamiento. Solo manejan una sola especie o diferentes razas, pero manejan diferentes edades de las aves. No hay seguridad, porque las personas, los galleros, tienen a sus aves bien cuidadas. Hagan de cuenta que es la gente que tiene, por ejemplo, una caballeriza, tiene su buen caballo por ahí. Bueno, estas personas tienen también sus buenos corrales, tienen su buen gallo por ahí, pero lo van a movilizar. Y es fácil poner atención en las carreteras o cuando vienen los eventos de feria, que la gente trae dentro de su camioneta o su coche el gallo de pelea o varios gallos de pelea. Entonces imagínense diferentes gallos de diferentes regiones que se van a juntar en un sitio donde va a haber contacto físico, obviamente, donde no hay medidas de bioseguridad, y entonces esto favorece la transmisión. La movilización es local o regional de las aves, sino es que internacional, porque algunos países que no aprueban la pelea de gallos, pero curiosamente sí crían a las aves y ven el pie genético, o sea que de alguna manera también participan. Y algo muy importante es que estas aves no se vacunan. A diferencia de las aves de corral, si el gobierno, en este caso Zagarpa, determina que hay que vacunar zonas que están de erradicación y control, lo va a hacer con vacuna inactivada, pero en este caso de las aves, como son aves, digamos, no son las aves de compañía, pero las tienen ahí en su casa, pues no son vacunadas por la falsa creencia de que por vacunarlas, pues van a dejar de tener el furor para pelear. Entonces esto obviamente permite que no haya experiencia inmunológica y que se puedan infectar, y es otro foco de infección. Evolución de la enfermedad en tráfico ilegal de aves. Este es uno de los puntos más graves, porque habla de hacinamiento de aves, diferentes especies de aves de ornato y silvestres. Generalmente el tráfico ilegal implica aves de ornato, compañía o silvestres, de diferentes partes del mundo. Obviamente no se regulan la cuestión sanitaria a nivel internacional, o es muy fácil que estas personas puedan ingresar animales incubando alguna enfermedad o algún virus como este. Manejan diferentes edades de las aves, no hay medidas de bioseguridad, porque obviamente tratan de que no sepa que la autoridad que tienen estas aves, tanto la Semarnat como la Zagarpa, y por lo tanto favorecen ese contagio, esa contaminación. Y la movilización pues es local y global de estas aves. ¿Cómo es la evolución de la enfermedad en aves de ornato y compañía? Básicamente es una de las aves menos probables porque tenemos aquí, pues las aves de compañía implica básicamente tener los loros, los pericos, son dos especies exóticas, o los canarios, pero hay un distanciamiento por metros o kilómetros entre las aves. Generalmente son aves individuales, a lo mucho alguien tendrá 2 o 3 loros, si no es que solamente uno, o tendrá unos 5 o 10 canarios, o sea, como persona. Y son aves aisladas, están en una pajarera o en una jaula, ¿sí? Prácticamente como una vitrina. Entonces realmente, aunque no existan medidas de bioseguridad, el animal está aislado, por lo tanto el riesgo es muy difícil de observar. Y nos falta por analizar la evolución de la enfermedad por actividad cinegética. Y lo pongo en un signo de interrogación porque no hay evidencia científica o clínica al menos que sugiera que las personas que subsisten de la cacería de las aves silvestres donde sabemos que hay virus de influenza, a patógenos recordar, o de baja patogenicidad si es que los hay, pues puede haber realmente una infección. Sin embargo, sí cabe hacer la observación de que esta actividad existe en el mundo, existe en nuestro país en la época de invierno, por ahí de noviembre a marzo, que coincide también no solamente con la llegada de las aves migratorias y con la actividad cinegética, sino coincide con los problemas respiratorios en humanos, y con los problemas respiratorios de las aves de corral y los problemas respiratorios de los gallos de combate, de tal forma que es una época muy delicada. Entonces, esto simplemente, en el caso de ustedes, pues, muchas de estas personas pues, van a la clínica o van a ver al servicio social de medicina que está ahí. Entonces, simplemente tener esto en mente de que puede existir, ¿no?, la relación. Y finalmente,
concluiría con la evolución de la enfermedad por actividades antropogénicas, porque si ustedes ven lo que el virus tiene, sus elementos para poderse replicar, para poder mutar o recombinar, y aunque infecta diferentes especies de aves, y aunque tengamos dos perfiles diferentes de la enfermedad de alta y baja patogenicidad, hay un común denominador, y ese es la persona. En todo está involucrado el hombre. Y pongo esa imagen porque parte de los estudios que yo estoy haciendo en campo es, en este tenemos la imagen de un humedal donde llegan aves silvestres, patos, que vienen de Canadá y Estados Unidos a México, en poco número porque ya no hay muchos humedales. ¿Por qué el humedal está pequeño? Porque las personas están aumentando su actividad, entonces expanden la agricultura, la ganadería, el hacinamiento urbano, las carreteras, pero los animales siguen llegando y llegan con animales domésticos. La gente se mueve por todos lados con la tecnología que tenemos hoy disponible. En mi opinión, pues para poder estudiar bien la enfermedad tenemos que ver lo que estamos haciendo nosotros las personas. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad se lo agradecemos muchísimo porque es una visión que no estamos acostumbrados a compartir y creo que el medio rural en México es muy cercano a nosotros y la verdad es que impresiona saber por dónde, cuántas rendijas tiene un virus como para entrar y llegar a hacer lo que hizo este H1N1. De cualquier manera, me quedó una palabra ahí medio que no entendí, que era actividad cinegética. Entiendo la última, que es la del hombre, pero la verdad es que no entendí la palabra cinegética. Si me la pudiera explicar. Gracias. Claro que sí, doctora. La palabra cinegética es el término coloquial que utilizamos. Es la actividad de caza, es la actividad de cacería. Pero como ustedes saben, para muchas personas la palabra cacería, según sus principios, es como los gallos de pelea, ¿no? A mí me gustan los gallos de pelea, pero hay gente que lo hace como los toros, la pelea, la parte de los toros. Entonces es básicamente la razón. ¿Alguien de aquí que quiera realizar alguna pregunta? ¿Podemos ver la conexión de CUDI? ¿Alguna de las sedes que tenga alguna pregunta? Bueno, yo voy a hacer una pregunta mientras. Veíamos hoy en el hospital, no es el caso de la aviar, pero del H1N1. Fíjate que algo que estábamos viendo, que no habíamos visto, es que encontramos el virus en las heces y en la orina. Y alguien en un hospital por ahí está haciendo un estudio donde ya lo encontró en las cortinas del cuarto donde estaba el paciente, en las cortinas, en el metal, en la madera, y que el tiempo de vida aproximado fue de más de 2 horas expuesto el virus. ¿Han hecho algo así con el de aviar? Sí, en las aves, la forma en que se monitorea el virus, no cuando hay brote, sino previo a que pueda haber un brote en áreas en erradicación, se toman hisopos, se llaman hisopos de arrastre. Entonces se toman muestras con hisopos de arrastre de toda la caseta, por ejemplo, de la malla, del techo, de los comederos, de los bebederos, de la misma cama, se toma del alimento, del agua, y de ahí se hace el aislamiento. Entonces sí hacemos eso y podemos determinar que ahí está el virus. También hay una tecnología que se ha utilizado, que es yo no conozco el aparato todavía, estamos en posibilidades de utilizarlo por colaboración. Es una aspiradora
literalmente es una aspiradora, lo que hace es jalar el aire de la granja, de la caseta, el ambiente, y puede capturar no solamente bacterias, sino también virus. Y entonces es una forma de empezar a monitorear la presencia de los mismos en la zona, entonces sí se hace. Y también se hace en las aves acuáticas, se toman muestras de agua, por ejemplo del ambiente, se han tomado muestras de agua y se ha aislado el virus también. Sí, porque esto también cambia mucho el panorama de cómo tenemos que manejarlos en el hospital, ¿no? A pesar de la sanitización que se está haciendo, no habíamos pensado, por ejemplo, en baños y todo, en los drenajes, hacer la sanitización. Entonces esto cambia. Entonces, no sé si alguien de alguna región o alguien aquí tenga alguna otra pregunta. La Universidad Si de no, las Américas nos va a dar un blog donde nos van a enviar todas las preguntas. Pues muchísimas gracias, señor secretario, muchísimas gracias. Y por favor un aplauso para el doctor. Gracias a ustedes, gracias. de la Universidad de las Américas. A continuación, tenemos a la maestra en Ciencias María del Carmen Mercado García, técnico académico en el Departamento de Producción Animal de Cerdos desde hace 19 años. Dentro de sus funciones laborales, tiene labores de diagnóstico en el área de virología y PCR del departamento, investigación en el área de enfermedades virales del cerdo. Imparte la materia de diagnóstico de enfermedades virales de los cerdos dentro del programa de maestría en medicina veterinaria y zootecnia. Implantación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad en el departamento de producción porcina. Realización de auditorías internas en departamentos dentro de la Facultad de Medicina Veterinaria. Médica veterinaria zootecnista en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Maestra en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Asociaciones académicas, miembro del Comité Interno de la Calidad de la Facultad en la UNAM desde 2004, miembro del CONEVET desde el 14 de abril del 2004, miembro del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Distrito Federal AC, dirige 9 tesis de licenciatura, publicación de más de 90 artículos en memorias de congresos nacionales e internacionales, además de revistas nacionales, de editorial, 5 internacionales y una de difusión. 37 conferencias impartidas en foros de porcicultores, estudiantes, académicos y administrativos de la facultad, en tópicos relacionados en enfermedades virales, sistemas de gestión de calidad, y coordina más de 21 cursos y seminarios. Demos la bienvenida a la maestra en Ciencias, María del Carmen Mercado García. Bueno, pues yo también quiero dar las gracias al comité organizador de este evento y esperamos que la información que estamos compartiendo ahora con ustedes les sea de utilidad y, por ejemplo, en esta área que me toca hablar, en el cerdo, se quiten muchos mitos que se tuvieron sobre todo en el inicio de este brote de enfermedad. ¿Sí? Espero que les sea de utilidad. Bueno, en cuanto a esta enfermedad, su sinonimia se conoce como gripe porcina. Esta también tiene una amplia distribución en todo el mundo. Obviamente la mayor frecuencia se presenta en regiones templadas del hemisferio norte y sur, y la mayor incidencia es en el invierno. Y esto le da las características de supervivencia a bajas temperaturas. Lo que mencionaba mucho y las medidas de control que se mencionaban con ese brote de que el sol inactivaba al virus, ¿sí? Esto le ayuda para la eliminación. Y no perder en cuenta que, bueno, estamos hablando también de una zoonosis. Algunos antecedentes, rapidísimo,
esta enfermedad fue descrita por primera vez en el año de 1918. Sin embargo, existen reportes y descripciones de la enfermedad desde los primeros años después de Cristo. Sí, ha sido aislada e identificada hasta 1930 y bueno, es de los patógenos más comunes en el tracto respiratorio de cerdos de todo el mundo. Bueno, esta se presenta de una forma súbita, ¿sí? De pocas semanas de duración y pues bueno, se han identificado un gran número de epidemias, ¿sí? en lo que va del mundo. Lo que les mencionaba, ¿no? Que de las primeras descripciones de esta enfermedad son del 412 a.C., reportada por Hipócrates, ¿sí? Y de ahí se han descrito numerosos episodios durante la Edad Media. El término de influenza se presentó a partir del siglo XV, ¿sí? A raíz de una epidemia, ¿no? Descrita en esa edad y fue atribuida a la influencia de las estrellas, de ahí la definición. Y bueno, el término ya fue adoptado por los ingleses a partir del siglo XVIII, donde se le denominó ya como la gripe, ¿no? Les mencionaba que la primera epidemia se presentó en 1580, y la cual se originó, como ya mencionó Gary, en Asia, y de ahí se dispersó a varias partes del mundo. ¿Sí? Aquí ya empezaron a reportar altas mortalidades. ¿Sí? Todo esto es en humanos, ¿sí? Realmente fueron las primeras descripciones que se hicieron, ¿sí? De ahí pues varias pandemias, y fue hasta lo que les mencionaba en 1930 cuando Schopp ya pudo aislar el virus, y aquí ya empezó a observar la transmisión interespecies, ¿sí? Primero entre cerdos y posteriormente en Londres ya la transmisión de los filtrados de algunos aislamientos, la transmisión en hurones y bueno, la transmisión interespecie de ellos, de los hurones a ratones con material infectado. ¿Sí? Entonces lo que les mencionaba de los hurones, que fueron unos también de los primeros en demostrar esa infección interespecie, donde se lograron identificar ya los diferentes tipos y describir los tipos de influenza aislados, la A, la B y finalmente la C hasta 1949. Y lo mismo, un evento importante y relevante fue en el año de 1940, donde en Australia se logró el aislamiento del virus en embrión de pollo. ¿Sí? Estos efectos son importantes porque nos van a ayudar en el diagnóstico de la enfermedad, estas características que lograron identificar el virus para el diagnóstico. ¿Sí? Un año después ya se logró definir o se logró identificar que este virus tenía la capacidad de aglutinar eritrocitos de ave, ¿sí? Cuya característica va a servir para las pruebas de diagnóstico. En este caso, les quiero nada más mencionar, para que un virus de influenza sea considerado como pandémico, ¿sí? Debe de tener cubrir varias características. Entre las más importantes es la habilidad para replicarse en los seres humanos, obviamente la ausencia de anticuerpos a este virus en la población humana y finalmente el potencial de dispersarse de hombre a hombre, ¿sí? De ahí que esto pueda ser definido si se trata de una pandemia. En cuanto ya a antecedentes directamente en el cerdo, sí, se observó que desde los brotes de 1918 y 1919 en la pandemia que se presentó en humanos, donde ocasionó un gran número de muertes, empezaron a observarse los primeros casos de infecciones en cerdos. Se empezaron a describir. Hacia 1930 se identificó el primer subtipo en cerdo, que fue el H1N1, y en 1970 en Hong Kong se identificó esta transmisión interespecie, pero ya con un nuevo subtipo, que fue el H3N2. Y ya en estos últimos años, en 1997 y 98,
apareció una nueva subespecie de virus de influenza que afecta al cerdo, que es el H1N2. Bueno, para poder revisar un poco de qué es lo que pasa y por qué se da esta enfermedad en cerdo, que bien puede ser aplicada en otras especies, sí, vamos a ver qué es lo que tiene que suceder para que se dé la infección, ¿sí? Y cuál es el curso de esta infección. Sí, en cuanto a las características del agente, bueno, ya vimos que es un ortomyxovirus, es el virus de influenza tipo A, las glicoproteínas y la manera en que está formado este virus ya fueron descritas por Gary. Los diferentes tipos o subtipos antigénicos, ¿sí? Dependiendo la hemaglutinina o la neuraminidasa asociada, ¿sí? Y los diferentes tipos que afectan a las diferentes especies domésticas. En este caso, lo que nos compete son las variables que afectan al cerdo, que es el H1N1, H3N2 y el H1N2. Lo que ya también mencionaba Gary, lo que se refiere a la variación antigénica, o más bien conocida como recombinación, que estuvo mencionando, dado por las polimerasas, que bueno, nos dan las diferentes mutaciones del virus, que pueden ser patógenas o apatógenas, ¿sí? Y lo que también es un aspecto importante es el desplazamiento antigénico, cuando hay una recombinación de estos subtipos, ¿sí? Para que ocurra un nuevo tipo viral, que fue lo que ocurrió con la nueva variante del virus de influenza, con el H1N2. Bueno, este virus tiene una rápida multiplicación, principalmente en células de la mucosa del tracto respiratorio, que es una de las diferencias que se encuentra con el virus de influenza en aves. Realmente aquí la presentación que se da en cerdos es muy benigna, ¿sí? Mortalidades son prácticamente nulas. Realmente es una enfermedad bastante benigna, a menos que sea complicada con algunos otros problemas virales o bacterianos principalmente. Su localización, en contraste con la influenza aviar, está básicamente en mucosa nasal, tonsilas, tráquea, lo que sería todo el tracto respiratorio. Su periodo de incubación va de 24 a 72 horas, donde se obtiene una mayor concentración de carga viral, principalmente en órganos del aparato respiratorio. En cuanto a la viabilidad del agente, ¿sí? Puede sobrevivir hasta 105 días en materia orgánica. De ahí que también en el caso de lo que ya estaba comentando hace un momento el doctor, pues vemos que puede permanecer en el medio durante largos periodos de tiempo. Y bueno, es sensible a la mayor parte de los detergentes y desinfectantes, no tiene mucha resistencia contra ellos. Para la denominación de estos géneros, ya existe toda una nomenclatura que describe el género, el virus que se aisló, la especie animal que afectó, el lugar de aislamiento, el número de casos, de laboratorio que realizó ese aislamiento, el año de aislamiento y finalmente el subtipo viral que corresponde en cuanto a la hemaglutinina y la neuraminidasa que se aisló. ¿Sí? Entonces, así se va dando las diferentes nomenclaturas de los diferentes aislamientos que se han hecho en el mundo. En cuanto a características del huésped, ¿sí? Bueno, ya vimos y ya se describió que afecta a una gran variedad de especies domésticas, incluyendo el hombre, las aves silvestres, mamíferos, incluyendo mamíferos acuáticos. Y bueno, en el cerdo los tres subtipos que lo afectan es H1N1, H3N2 y el H1N2. Y bueno, de los últimos que han surgido es H3N2 y recientemente el H1N1. ¿Sí? Ya lo habíamos observado. Y bueno, lo que comentaba también Gary, ¿no? La variación de la recombinación antigénica se da principalmente en las aves silvestres, aunque el cerdo tiene la particularidad de poder generar nuevas variantes, ¿sí? Por la
la presencia de receptores tanto para virus humanos como para el virus de aves. ¿Sí? Entonces, es uno de los principales generadores de nuevos subtipos del virus. ¿Sí? Algunos datos importantes de la patogenia: el virus entra por vía oronasal, en pocas horas ya está en células del epitelio respiratorio, en septos alveolares a las 4 horas, 16 horas mucosas bronquiales, y a las 24 horas ya está en conductos alveolares y alveolos. O sea, realmente la diseminación y la multiplicación del virus es bastante rápida. Los cuadros son generalmente agudos, pero normalmente son cuadros benignos de la enfermedad. Entonces, la patogenia normal, ¿sí?, vía nasofaringe, producción de signos clínicos y la recuperación del animal, ¿sí? Eso pasa frecuentemente en la mayor parte de las granjas porcinas. Recientemente se ha asociado también a problemas reproductivos, sobre todo el subtipo H3N2, ¿sí?, donde produce problemas de tipo reproductivo, puede producir abortos y un deficiente desarrollo del tejido pulmonar en el feto. Sí, pero realmente la mayor parte de los cuadros están muy dirigidos a problemas de tipo respiratorio. En cuanto a algunas características del ambiente que favorecen la presentación, ya también se menciona la resistencia a bajas temperaturas, ¿sí?, pero y su supervivencia al medio ambiente, ¿no? Puede sobrevivir en agua durante 4 semanas a 4 grados centígrados y durante 5 días cuando las condiciones ambientales con temperaturas más altas a 20 grados centígrados. Sí, entonces se ve favorecido en zonas frías, que si se fijan, esto muchas veces está muy relacionado a las presentaciones en humanos, ¿sí?, que eran los cuadros gripales en épocas invernales, ¿no? Un factor que es muy importante es la alta densidad poblacional, ¿sí? En granjas de cerdos normalmente tenemos casetas de hasta 300 animales, incluyendo pues todo durante largos periodos de tiempo, que son las casetas de engorda, o bien donde se tienen confinadas a las cerdas en gestación, en las jaulas de maternidad. Entonces, la alta densidad de población sí es un factor determinante para la presentación de esos cuadros explosivos en las granjas porcinas. Obviamente, la presencia de fauna nociva, que para nosotros consideramos como fauna nociva las aves migratorias o las aves silvestres, que pues bueno, pueden entrar a las granjas por alimento y pues bueno, generar estos cuadros gripales en cerdos. Y obviamente poca higiene, ya vimos la resistencia del virus en materia orgánica, entonces son factores ambientales que pueden contribuir a la presentación de la enfermedad. Y normalmente se asocia esta enfermedad a la entrada de nuevos animales. Los animales que normalmente estamos entrando son las puercas o los sementales, que van a estar encargados de la producción de los cerditos para el consumo, ¿sí? Lo que mencionaba, se presentan como brotes explosivos posterior al ingreso de estos animales y pues bueno, la vía de transmisión es directa, es de cerdo a cerdo o por vía nasofaringe, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer en este momento? Pues evitar todos los factores predisponentes para que se presente la enfermedad, y a eso le vamos a llamar prevención primaria, que básicamente va a estar enfocada a la promoción de la salud, que es el saneamiento ambiental, el control integral de la fauna ajena a la explotación, instalaciones adecuadas, un drenaje adecuado y sobre todo la educación y capacitación del personal. ¿Sí? Uno de los principales factores o transmisores o potencializadores de enfermedades son los propios trabajadores de la granja. La eliminación de desechos, la cuarentena y una alimentación adecuada de los animales es muy, muy importante. Lo que mencionaba Gary, el uso de ropa limpia y específica de las unidades de producción. ¿Sí? Lo mismo que aplica en aves, aplica en las granjas porcinas. Para poder ingresar a ella hay que entrar a un cerco sanitario donde tenemos que llegar, bañarnos, dejar nuestra ropa y utilizar ropa de la propia granja. Separación de especies, eso también es muy, muy importante,
porque muchas de las granjas o de las explotaciones porcinas también hay otras especies que están conviviendo con los cerdos, ¿no? Regular la densidad de animales, obviamente entre menor cantidad de animales se tenga, menor riesgo de infección. Las ventanas cubiertas con malla de alambre, esto es principalmente para evitar la entrada de aves, ¿sí? Limpieza y desinfección, y finalmente contar con un programa de inmunización. ¿Sí? En el caso de cerdos se tienen dos tipos de vacunas, ya sea monovalente o bivalente, es decir, que manejan solamente el subtipo H1N1 o hacia ambos subtipos, ¿sí? Entonces, están a partir de 2005, empezó a entrar la vacuna comercial en cerdos, ¿sí? Y hay una gran variedad de desarrollos de vacuna, de virus modificado, de virus inactivado, principalmente con beta-propiolactona, virus solamente con fracciones de ADN o virus recombinantes, ¿sí? Entonces, en cuanto a los mecanismos de transmisión, en este caso la mayor parte se da directa, es decir, de cerdo a cerdo, ¿sí? La indirecta o por vía aerógena o con materia orgánica es más rara, normalmente se da con granjas que están muy cerca o con granjas que están cerca de carreteras o de caminos vecinales. La vía de entrada solamente es por vía oronasal, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta cadena de infección? Sí, principalmente se da a partir de cerdos infectados, que a partir de sus secreciones del tracto respiratorio, ya sea a partir del moco, ¿sí? Vienen a infectar a los cerdos que están compartiendo con él por hidrógeno, con materia orgánica, por contacto directo, ¿sí? Y llega a animales susceptibles carentes de inmunidad, ¿sí? Para que se lleve a cabo el establecimiento de la infección, bueno, el virus tiene que penetrar en el tracto respiratorio, se adhiere, se replica en células de la mucosa nasal, nodos, para empezar con su periodo de replicación. Aquí es donde tenemos, sí llegamos a tener un estado febril, pero realmente pasa desapercibido, el animal está un poco apático, pero, o sea, lo mismo que pasa a nosotros cuando nos da gripa, que no comer y que no, lo mismo, pero es transitorio, ¿sí? Y, bueno, su localización principalmente en tracto respiratorio, ¿sí? Y la eliminación es a través de estas secreciones nasales, que puede durar hasta 6 días esta excreción. En este caso, la movilidad, normalmente, les comentaba, se presentan brotes explosivos, la morbidez normalmente es del 100%, sin embargo, la mortalidad es del 1% o menor, ¿sí? Y les digo, normalmente sucede cuando se ven afectados por algunas bacterias como Pasteurella, como Mycoplasma, como Actinobacillus, ¿sí? Pero la mortalidad por influenza como tal es muy, muy rara. ¿Sí? Los cambios fisiológicos y celulares que se dan, bueno, principalmente los signos que vamos a estar observando son estornudos, letargia, anorexia, rehusan a mover, lo que les comentaba. Ustedes imagínense ustedes con gripa y así ven a los cerditos, ¿no? Amontonados, no se quieren mover, dejan de comer, pero esto es rapidísimo y vuelven a su actividad, ¿sí? Un efecto que sí puede causar es que se disminuya la tasa de crecimiento, disminuye la ganancia diaria de peso y obviamente los animales tardan más en salir a mercado. Estos son así que altos costos de producción para los porcicultores, ¿no? Los signos que ya los vimos, y bueno, un aspecto importante es que la severidad del brote depende mucho de la cepa viral que está involucrada, de la experiencia inmunológica que tengan o no los animales, y sobre todo de que existan la presencia de infecciones bacterianas o virales que pueden potencializar estos casos, ¿no? Realmente las lesiones asociadas exclusivamente a influenza
son muy ligeras, es una neumonía intersticial, muy ligera, principalmente en lóbulos craneales y medios, hay edema y pocas áreas de consolidación. El problema aquí es cuando se encuentra complicado con otros agentes, que normalmente enmascaran todas estas lesiones tan ligeras, ¿sí? O lo que observamos son lesiones a parches, por ejemplo en el caso de Pasteurel, que enmascaran totalmente estas lesiones por influenza. En cuanto a acciones para la prevención secundaria, sí, es muy importante en este caso hacer exámenes rutinarios a los animales, ¿sí? Estar haciendo monitoreos. En este caso no es el diagnóstico, en el caso de los animales, son diagnósticos poblacionales. Entonces, la mayor parte de estos nos sirve a hacer el diagnóstico, pero no de un animal, sino de un grupo de ellos para evaluar realmente cómo se encuentra el estatus inmunológico de los animales. Los signos y la noción epidemiológica de qué está pasando, cómo se está presentando, en qué etapas, en qué animales se está presentando. Y sobre todo poder tener el aislamiento de la gente, ¿sí? Para poder establecer nuestras medidas de control y de prevención de enfermedades. Y obviamente de las pruebas, las más utilizadas, es la prueba de inhibición de la hemoglutinación por esta característica que habíamos mencionado, ¿no? de aglutinar los eritrocitos de ave. Hay pruebas de inmunofluorescencia y recientemente las pruebas de ELISA, que son realmente pruebas bastante rápidas. Entonces, aunando un poquito más en lo que son las pruebas de diagnóstico, se cuenta con aislamiento viral, que principalmente se da al inocular embriones de pollo. Ya vimos la susceptibilidad del embrión hacia la replicación del virus. Se pueden utilizar sistemas de cultivo celular o ya más recientemente y pruebas mucho más rápidas, que es el RT-PCR, para ver pruebas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia, o también recientemente las pruebas de ELISA de captura. Sin embargo, estas últimas, la sensibilidad no es tanta, ¿sí? En cuanto a la determinación de anticuerpos, la prueba líder o estándar que se utiliza para todos los virus que son hemaglutinantes son las pruebas de inhibición de la hemaglutinación. Es una prueba bastante sensible, rápida, que se puede realizar en cualquier laboratorio, que son de las principales. Las pruebas de ELISA, que identifica ya por subtipo, y las pruebas de inmunofluorescencia o soroneutralización. Aquí lo importante es dar un tratamiento oportuno, principalmente antibioterapia. O sea, decir, bueno, es un virus, los antibióticos no funcionan efectivamente, pero ya vimos que el virus de influenza es la puerta de entrada hacia problemas bacterianos. Por lo tanto, esta antibioterapia está muy dirigida hacia los agentes bacterianos que tenemos en la granja. Y antipiréticos cuando vemos que alguno de los animales está demasiado decaído. ¿Sí? Pero aún así no hay un tratamiento específico contra influenza. Sí, lo que les digo son tratamientos antimicrobianos y lo que vamos a enfocar todas nuestras energías es para las medidas de bioseguridad. Y con el uso de las vacunas que ya habíamos mencionado, las unitarias o las que presentan ambos subtipos. También aquí tenemos antivirales que se utilizan en medicina veterinaria, pero lo mismo que el diagnóstico es un diagnóstico poblacional, aquí también el tratamiento es poblacional. Entonces eso aumenta los gastos de producción y realmente son incosteables, ¿no? Sí hay desarrollados, sí se utilizan, pero son muy caros, ¿sí? Y bueno, ya la última parte de esta patogenia, muerte, cronicidad o incapacidad, que realmente aquí no se da ese caso. Normalmente los animales se recuperan, hay una insuficiencia respiratoria temporal, ¿sí? Pero finalmente, les digo, es una presentación bastante benigna y los animales normalmente se recuperan, ¿sí? Y finalmente algunos estudios de la distribución, cómo se ha venido presentando en los últimos años esta enfermedad. Desde el 1996 han estado haciendo algunos estudios en cuanto a la prevalencia del virus de influenza, inicialmente con el virus H1N1, ¿sí? Donde se
trabajaron sueros de animales de Jalisco, Michoacán, Sonora y Guanajuato, donde realmente las prevalencias no eran muy altas, de un 20.25%. Y esto no se había estado haciendo principalmente por eso, ¿no? Porque era una enfermedad que sabían que existía, pero que no producía mayor problema. De ahí, en el 2004 ya se empezaron a hacer estudios utilizando ya un virus de referencia H3N2 para poder identificar anticuerpos por la prueba de inhibición de la hemaglutinación, donde se observó inclusive una mayor prevalencia de este virus en los cerdos del país, ¿sí? Aún más alta que la de H1N1. ¿Sí? En el caso también se hizo en 2004 en el estado de Yucatán, presentan una mayor incidencia también contra el subtipo H3N2. De hecho, es el que más se ha identificado en los últimos estudios, en los estudios de los últimos años, ¿sí? Aquí también fue ya un estudio donde se evaluaron animales de más estados de la República Mexicana, observando una prevalencia en general del 43% para el subtipo H3N2, y en este caso ya se invirtió un poco en el caso del subtipo H1N1, donde se empezó a identificar un mayor número de animales. Otro estudio en 2005, ya evaluando diferentes zonas productivas del país, sí, ahí vemos los estados, pues, gran parte del país se obtuvieron muestras, sí, y de los resultados obtenidos se observó que el mayor porcentaje de animales positivos fue en la zona noreste del país, y en la península de Yucatán, por las condiciones en que se manejan ahí los animales, fue la menor prevalencia hacia H1N1. Y en el caso del H3N2, la zona centro fue donde se identificaron un mayor número de animales positivos. Aquí se hizo un estudio retrospectivo en el caso de influenza porcina hacia subtipo H3N2, donde se comenzaron a identificar anticuerpos a partir de 1979. Sí, aquí, aunque se identificó varios años después este subtipo, ya hay evidencia serológica hacia este virus desde 1979, ¿sí? De aquí les menciono, ¿no? En 2003 fue cuando empezó a identificarse. En cambio, aquí se utilizó un banco de sueros que se tenía desde el 72 y se logró obtener evidencia serológica. Bueno, en este caso fue otro estudio retrospectivo de muestras que se estuvieron recibiendo en el departamento, en el laboratorio de diagnóstico, donde observamos que el subtipo H1N1 y H3, en este caso el H1N1, empezó a identificarse desde el año de 1998. De hecho, no tenemos evidencia en los demás estados de que se hubiera estado presentando ya de una manera tan temprana, ¿no? Y bueno, en este caso, en el 2004 se encontró una mayor evidencia serológica en el estado de Nuevo León. Y ya en el último año del estudio, en 2005, se observó que ya esa incidencia de la enfermedad ya se había distribuido hacia pues, la mayor parte de los estados, a Michoacán, Sonora, Hidalgo y San Luis Potosí. ¿Sí? En el caso del H3N2, nosotros empezamos a hacer el diagnóstico a partir de 2004 y empezamos también a obtener evidencia serológica con alta incidencia de las muestras remitidas hacia el subtipo H3N2 en pues la mayor parte de los estados. El único donde no se identificaron animales negativos fue en Guanajuato y en Nuevo León. Sí, aquí ya está por estado, ¿sí? En el caso del H1N1 tenemos que las más altas prevalencias se observaron en Querétaro, en Puebla y en el Estado de México.
sí, siendo que en Oaxaca y en Yucatán pues no hubo presencia. En el caso del subtipo H3N2, es importante mencionar que las muestras que fueron remitidas de la porcicultura a los alrededores del Distrito Federal, que básicamente es Xochimilco, Milpalta, etcétera, que es porcicultura de traspatio, ¿sí? Se obtuvo un 100% de positividad en cuanto a evidencia serológica en los animales del Distrito Federal. Y una menor prevalencia en el estado de Coahuila, ¿sí? En cuanto al H1N1, lo mismo, tenemos de las más altas prevalencias en el estado de Hidalgo y Michoacán. Sí, entonces vemos que este virus realmente lo hemos tenido en la porcicultura durante muchos años. Nunca se ha manifestado brotes explosivos con mortalidad. Son virus y subtipos que han estado circulando en la mayor parte de las granjas porcinas sin causar mayor problema, ¿sí? Vimos que a partir que en los últimos años sí se aumentó esa evidencia serológica, pero normalmente esto está enmascarado porque empezaron los programas de vacunación, ingresó la vacuna, entonces ahora el interés por evaluar cómo se encuentran los animales, de evaluar programas de vacunación, por eso es de que se presenta ese aumento en el diagnóstico de la enfermedad. Sí, pero realmente es un virus con el que estamos conviviendo rutinariamente en las granjas porcinas, sin que esto represente un detrimento en la producción o un problema de salud pública, ¿sí? Y bueno, me resta darles las gracias. Y si tienen alguna pregunta. Ya sigue el ponente. De hecho, se contestó con la... Yo tengo la duda de, en el virus que se presentó este año, ¿por qué los cetamivir y el zanamivir fueron los únicos virus que, bueno, el único medicamento que actuaba contra ese virus? ¿Por qué los otros dos medicamentos, lo que es el Gavirol y los otros medicamentos, no tenían la efectividad que tenía ese medicamento? Pues básicamente está relacionada con la susceptibilidad y hacia dónde va dirigido cada antiviral, ¿sí? Entonces, eso depende de la dirección hacia dónde va y la susceptibilidad del virus, ¿sí? En este caso va dirigido hacia algunas determinantes, hacia algunas partes del virus que evita que penetre o que evita la replicación, ¿sí? Básicamente es hacia dónde va dirigido cada antiviral. Hola, buenas tardes. En primer lugar, Jalisco es uno de los principales productores de puercos, ¿no? Entonces, ¿por qué no fue tan elevada la incidencia de este virus en aquel estado puericultor? Sí, efectivamente Jalisco es uno de los estados con una porcicultura bastante próspera, no es de los más productivos, digámoslo así, ¿sí? Ahí depende mucho de las condiciones sanitarias y de las medidas de seguridad que se tiene en la granja. Como veíamos, depende mucho de la bioseguridad que se tenga y de cómo se están dando las medidas de control para el ingreso y el movimiento de animales. Entonces, no necesariamente las zonas con una alta porcicultura o con un gran número de animales van a ser más propensos o va a estar más diseminada la enfermedad. Depende mucho de las condiciones en que se esté llevando a cabo que se den en cada una de las granjas. Tengo otra pregunta. Usted mencionó que la influenza es una puerta de entrada para demás posibles infecciones y demás causas bacteriológicas. Entonces, en el humano, ¿cuáles son estas posibles causas que entren hacia el humano? El caso del
virus de influenza, o sea, las infecciones secundarias, ¿sí? Pues ahí lo mismo va a aplicar ahí, o sea, depende mucho de la susceptibilidad del huésped y del medio ambiente donde se esté desarrollando, ¿sí? Entonces, en condiciones, inclusive la mala nutrición de la población, ¿no? Entonces, todos esos son factores, como lo vimos en el cuadro, tenemos factores humanos o de huésped, ¿sí? Factores ambientales y factores del agente causal. Entonces, depende cómo se lleve a cabo esta interacción, ¿sí? En cuanto a estado de salud del individuo, ¿sí? En cuanto a las condiciones sanitarias en que se desenvuelve, en que vive, ¿sí? Y en las condiciones ambientales, que en este caso se vieron favorecidas, ¿no? Para que se presentara esa situación, ¿sí? Y pues en cuanto a la carga bacteriana con la que puede verse involucrado, ¿sí? O sea, yo siento que aquí mucho de cómo se presentaron los casos clínicos fue por esas complicaciones, ¿no? Que normalmente, les digo, estamos rodeados de bacterias que en un momento dado, cuando nuestro sistema inmune no responde, aunque sean bacterias benignas, pueden volverse patógenas y generar infección o generar enfermedad, ¿sí? Y eso se da en todas las especies, ¿no? Incluyéndonos a nosotros. No sé si se está escuchando, No. Para las conclusiones es una y la otra si existe una vacuna para cerdos. Si existe vacuna para... Sí existen de manera comercial, ¿sí? Los distribuyen laboratorios Pfizer, ¿sí? Y puede ser una vacuna unitaria dirigida solamente contra el subtipo H1N1 o una vacuna dirigida hacia ambos subtipos. Inclusive hay una que sacaron en combinación con bacterias, que en este caso sería micoplasma. Sí, pero ya se obtienen se venden de manera comercial. Desde el 2005 se dio la autorización para que entraran estas vacunas al mercado. ¿Podría extender la respuesta si existe vacuna para humano? Para humano. No, dirigida específicamente hacia el subtipo que ahorita está afectando al humano, el H1N1, se está apenas desarrollando. Bien, muchas gracias. O sea, dirigido específicamente contra eso. Muchas gracias. Si alguna otra sede tiene alguna pregunta. Doctora, pues muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. En Médica Sur tuvimos la oportunidad de ser invitados como externos a un comité de emergencia epidemiológica que se estableció, y dentro de las tareas realizadas todas se documentaron, y además de haberse documentado, las actividades están puestas en la página de Médica Sur. La vamos a poner ahora en pantalla. La Fundación Médica Sur, tiene una página que pueden ustedes ver en el recuadro, en donde pueden accesar, y hay una información de diversa índole para que quien quiera documentarse sobre influenza H1N1 y además sobre las actividades que este complejo hospitalario privado ha realizado, ahí se expresan con toda transparencia. Voy a mostrarles algunas de las pantallas. En esta pantalla subsecuente a la entrada, que es www.medicasur.org.mx, pueden ver ustedes
que hay información para el público en general, hay información para médicos y también hay información para la comunidad médica sur. Llama la atención que en el menú de la izquierda, en información al público en general, pueden ustedes ver aquí toda la información que ha realizado en su página la UNAM. Tiene una página muy importante de influenza. También hay información de la Secretaría de Salud, con todos los boletines epidemiológicos, con la situación epidemiológica día a día, incluyendo la del día 25, que es la última que tenemos, del boletín más reciente. Y también tenemos informaciones que pueden ustedes ver sobre las actividades internas de Médica Sur. En este cuadro que vamos a mostrar, pueden ver ustedes cómo en los días a partir del 23 y 24 de abril sube el número de consultas realizadas a urgencias, y los ingresos a urgencias marcados en rojo señala el número de casos en donde se presentaron personas con problemas respiratorios. No todos los problemas respiratorios fueron finalmente identificados como H1N1, y se ha identificado que hay otras infecciones simultáneas más allá del H1N1 con una influenza estacional que por alguna razón se acrecentó en forma simultánea a esos días. Ustedes ven que del lado derecho se ve que se ha regresado a la normalidad esta curva, ya no ha habido casos positivos, pero podríamos mostrar a ustedes que en la información para médicos hay, por ejemplo, los datos de la International Society of Infectious Diseases, donde está los datos diarios de PROMED. Estos diarios de PROMED se pueden estar viendo y pueden ustedes consultarlos día a día de acuerdo como se presentan. Aquí tenemos, por ejemplo, los últimos que se han publicado, incluyendo los del día 28, que solamente hay uno de sarampión, pero del día 27 tenemos aquí el reporte 95 de Egipto, que es de influenza de tipo aviar, y el tipo A, H1N1, el informe 48. Muchos de estos informes también tienen que ver con la zoonosis que los compañeros de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia han comentado. Conviene destacar también que hay literatura científica de diversa índole. La Fundación, a través de su área de apoyo a la actividad académica de Médica Sur, ha subido esta información, y pueden ver ustedes desde datos de carácter histórico hasta algunos otros accesos. Hay, por ejemplo, información de carácter ético y de otros temas. Llama la atención que hemos puesto un recuadro sobre zoonosis, y en este recuadro de zoonosis pueden ver ustedes, por ejemplo, alguna información de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que junto con información del Centro de Enfermedades Transmisibles ha publicado una animación para entender cómo la vigilancia epidemiológica que se ha realizado a nivel de todo el planeta ha permitido identificar la evolución de los virus de manera tal que, mientras sube a la pantalla, voy a aparecer otra vez en el recuadro, que vamos a poder ver en unos momentos cómo se ha identificado la evolución de los virus y la combinación entre virus humanos, virus de origen de aves y virus de tipo porcino. Mientras aparece esta información en el cuadro, yo quisiera decirles que la página de influenza de la Fundación Médica Sur ha sido visitada por
40,000 personas en las últimas semanas, y va a aparecer ahora el recuadro en unos segundos, ya está ahí, y vamos a ver cómo se ha identificado que los virus han ido evolucionando de acuerdo con esta animación que el CDC y la FAO han puesto desde 1997 con virus H1N1 de porcino y otros que entre 97 y 98 se combinaron con H3N2 y con otro virus aviar. En 1998 se identificó entonces un virus recombinante con H3N2 que tenía de porcino, aviar y humano, y después en el 2000 hay una combinación con H1N1 donde ya se ve esta triada de determinantes genéticos de los tres orígenes. Y en el 2009 viene una nueva incorporación de de fragmentos genéticos que nos da el H1N1 actual, que tiene una virulencia mayor a la habitual. Regresaríamos a ver la pantalla normal de Medicasur para poderles mostrar alguna otra información, como por ejemplo cómo ha habido la evolución de los casos de influenza de origen porcino en humanos, en un resumen recapitulativo de esta publicación desde años anteriores. Aquí hay una revisión de la literatura. Toda esta información la pueden ver en la página de Medicasur, que es www.medicasur.org.mx, en donde la Fundación Medicasur pone a disposición de la comunidad esos datos para poder tener mejores decisiones. Solamente me gustaría comentar, antes de terminar este comentario, que llama la atención que la SAGARPA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ha determinado que enlistar a la influenza porcina en las enfermedades de reporte obligatorio. ¿Por qué? Efectivamente no es una enfermedad que dañe de manera específica a la industria porcina, pero sí constituye un riesgo de salud pública. Entonces, en México es obligatorio la vigilancia y el reporte a la Autoridad Sanitaria de Salud Animal de estos casos. Pero llama la atención que habiendo vacunas, es decir, reconociendo públicamente que hay la enfermedad, así sea de carácter benigno, no ha habido los reportes a la autoridad sanitaria y tampoco se ha hecho la vigilancia epidemiológica de carácter genético para asegurarnos de que estemos vigilantes de la evolución que pudiera tener este virus y en un momento dado mutar de manera tal, como ya lo ha hecho recientemente, para poderse transmitir a los humanos y también entre humanos. Doctor. La Organización Internacional de Salud Animal, la OIE, curiosamente no tiene a la influenza porcina y las enfermedades de reporte obligatorio, y aquí tenemos que cubrir este vacío. Y también hay una serie de identificaciones que hemos logrado construir a lo largo de las últimas semanas de eslabones débiles que tenemos que fortalecer entre salud animal de animales productivos, salud animal de fauna silvestre y la salud humana. Doctor, perdón. Una salud. Perdón que lo interrumpa. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Adelante, Alejandro, con la siguiente presentación.
No te escuchamos, Alejandro. Damos la palabra a la doctora María Magdalena Reyes Castro. Ella es médico adscrito de la División de Anatomía Patológica del Hospital General Dr. Manuel G. González, actualmente profesor adjunto de la especialidad de Anatomía Patológica del Hospital General Dr. Manuel G. González, con una ponencia muy característica, muy interesante de un caso que tuvimos en el hospital, que se realizó autopsia. Adelante, doctora, por favor. Buenos días, gracias por la invitación para presentar este caso que nos llegó al hospital de influenza tipo A, H1N1. Bueno, se trató de una paciente femenina de 21 años de edad, del estado de Catepec, Estado de México, que ingresó el 15 de abril del 2009 y falleció el 17 de abril del 2009. Inició su padecimiento el 9 de abril con ataque al estado general, tos de manera intermitente, cefalea holocraniana, rinorrea hialina y fiebre no cuantificada. Acude a médico facultativo. El 13 de abril inició con esputo hematoico con hipertermia cuantificada de 37.3 grados centígrados. El 14 de abril presenta disnea, cianosis periférica, alteraciones del estado de conciencia, astenia, por lo que acude a clínica donde presenta vómito y hematemesis, presentando síncope. Permaneció hemodinámicamente estable, se le dio manejo avanzado de vía aérea, presentando durante la intubación paro cardíaco y se le realizan maniobras cardiopulmonares. Presenta segundo evento de 1 minuto y posterior a 40 minutos aproximadamente, presenta tercer evento de paro cardíaco de 5 minutos. Se inicia manejo con cobertura antimicrobiana con meropenem y fluconazol. La TAC confirma neumotórax izquierdo, neumonía bilateral con zonas de consolidación. Se cambia el esquema antibiótico y la paciente continúa con evolución tórpida. Presenta nuevo paro cardíaco el 16 de abril por la madrugada y por la tarde de 2 minutos aproximadamente cada uno. Presenta posteriormente datos clínicos de coagulación intravascular diseminada. Se le da apoyo vasopresor a dosis máxima y apoyo ventilatorio sin lograr mejoría. Presenta falla renal y hepática con presencia de falla hemodinámica y respiratoria. El 17 de abril a las 15:30 horas presenta paro cardiorrespiratorio realizando maniobras durante 10 minutos sin respuesta. La alteración principal la encontramos a nivel pulmonar. Al abrir la cavidad torácica hubo salida de material sanguinolento. Del lado derecho hubo salida de material hemático aproximadamente de 300 mililitros y del lado izquierdo aproximadamente de 200 mililitros. La superficie externa de ambos pulmones
se encontró lisa de color rojo vinoso. Aquí tenemos a los pulmones ya fijados de un color café rojizo. Al corte, lo que llamó la atención de los pulmones es que tenían un aspecto hemorrágico difuso. Además, presentó un nódulo totalmente hemorrágico que midió aproximadamente 3 centímetros de diámetro, de 2,5 a 3 centímetros de diámetro. Las vías aéreas superiores se encontraron totalmente erosionadas y hemorrágicas. En resumen, los cambios agudos macroscópicos que encontramos en esta paciente fueron unos pulmones aumentados de peso y volumen, de color rojo vinoso y al corte de aspecto hemorrágico. Ya los cortes histológicos corroboramos la hemorragia, que prácticamente era una hemorragia muy prominente, la cual era intraalveolar. Encontramos focos de exudado intraalveolar de tipo fibrinoso principalmente. Además tenía membranas hialinas, lo que se traduce en daño alveolar difuso. Encontramos también daño del epitelio bronquiolar, el cual se encontraba desprendido. Encontramos también otros focos de exudado fibrinoso. Estamos viendo las áreas de hemorragia muy prominentes, y el epitelio del árbol respiratorio lo encontramos desprendido en estas áreas, como están viendo ustedes en la pantalla. Además, encontramos presencia de infiltrado inflamatorio leucocitario en algunos focos intraalveolar. Aquí estamos viendo la presencia muy clara de esas membranas hialinas que revisten los alveolos. Aquí tenemos la transición entre lo que es todavía las paredes alveolares y el foco de hemorragia pulmonar que prácticamente destruye las paredes alveolares. Y este es un aumento donde prácticamente vemos la hemorragia que está destruyendo las paredes alveolares. Esto es prácticamente lo que ya hemos comentado, y hay que hacer recalcar que también hubo mucho daño del árbol tráqueo-bronquial. Aquí tenemos un corte de tráquea donde observamos que el epitelio se va adelgazando, llega un momento donde se pierde el epitelio y hay zonas en las cuales hay necrosis y depósito de fibrina. Vemos aquí otro foco donde vemos un área donde el epitelio está sobre una metaplasia epidermoide, se pierde el epitelio y hay una zona de necrosis donde hay depósito de fibrina. Esto es lo que nosotros llamamos una traqueobronquitis necrosante aguda. También otra cosa que nos llamó la atención es que encontramos pequeños trombos en vasos de pequeño calibre. En resumen, los cambios histológicos que encontramos en el pulmón fueron exudado alveolar fibrinoso multifocal, hemorragia, necrosis hemorrágico, daño alveolar difuso que se traduce en las membranas hialinas que vimos en las paredes alveolares, desprendimiento de la mucosa bronquiolar, trombos de fibrina en vasos pequeños, ulceración y necrosis de tráquea y bronquios mayores y focos de neumonía. Otro cambio que quise mostrarles lo encontramos a nivel de los riñones, los cuales por su superficie externa se ven de un color rojo
vinoso o ya fijado de un color café rojizo muy prominente, la médula de un color rojo muy prominente, y lo que llama la atención, aquí estamos viendo un glomérulo, estamos viendo los penachos glomerulares, y lo que llama la atención es que dentro de la luz de los capilares estamos observando pequeños trombos, lo que traduce esto en una coagulación intravascular diseminada. Entonces, en conclusión, lo que nosotros encontramos en esta autopsia es que al nivel pulmonar había una hemorragia pulmonar difusa con destrucción del parénquima, formando un nódulo hemorrágico de 2.5 centímetros de diámetro en el lóbulo inferior izquierdo, membranas hialinas difusas, focos de exudado fibrinoso, focos de neumonía, necrosis hemorrágica multifocal del parénquima pulmonar, tráqueo, bronquitis aguda y crónica ulcerada con un foco necrosante. Lo que nosotros diagnosticamos con todos estos cambios fueron cambios morfológicos sugestivos de infección viral por influenza, la cual nos fue confirmada ya posteriormente con un estudio especializado que se le hizo fuera de nuestro país. Es todo, muchas gracias. Bueno, aquí nada más es un cuadro para mostrarles la incidencia y los casos que hay en México, que hay 4.174 casos y ha habido 80 muertes. Gracias. Doctora, muchísimas gracias. Le entregamos en nombre de la facultad y en nombre de la Universidad de La Salle y en nombre del Hospital Manuel G. González. Y si hubiera alguna pregunta de alguna de las sedes, por obviedad de tiempo, va a quedar en la página de CUDI, están los correos electrónicos de los ponentes y se abrirá un blog para que se haga algún tipo de preguntas, tanto desde la página de la universidad como de la página del Hospital Manuel G. González como de la página de CUDI. Les agradecemos mucho su presencia, a los ponentes, muchísimas gracias, y a todas las sedes, gracias CUDI, y que tengan un excelente día. Gracias.